Saludos país, muchas bendiciones para todos y para todas las que cada día están con nosotros y luego nos siguen en las redes. Bendiciones para todo el pueblo dominicano. Aquí se inicia Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Hoy es viernes, tiempo de hablar de temas muy especiales, ¿verdad? De poesía, de literatura, de cultura, de esas cosas que son tan diferentes a lo que uno observa en la cotidianidad en todos los medios. Aunque después del segmento que hacemos temprano, viene Jordania Ureña, y entonces ustedes saben que ella siempre anda con la mochila del padre Rogelio y suelta sus pedradas, porque es el único momento en que ella está aquí en el espacio Voz para el Cambio. Y este espacio es exactamente eso, una voz para opinar, para analizar, para convocar hacia el cambio. Y entonces Jordania tiene con su juventud y su pelo suelto, ¿no? Esa fuerza, y eso es importante, y para eso la tenemos aquí en Voz para el Cambio. Don Jacinto Ascensión, o Joaquincito como le llaman. ¿Cómo anda usted, hermano? Yo tenía como 2 meses que no lo veía. Sí, usted sabe, saludo a los amigos televidentes siempre que están ahí siguiendo este espacio Voz para el Cambio. ¿Cómo está Martín y don Sebastián? Ahí vamos, recuerde que están de vacaciones, entonces los muchachos en vacaciones le sacan tiempo a uno, exigen que le dediquemos tiempo, y por eso, coordinado con usted, hemos estado dedicándole tiempo a ellos. ¿Qué podrá ser lo correcto? ¿Los muchachos en vacaciones le sacan tiempo a uno, o uno debe sacar tiempo para los muchachos en vacaciones? Mira, yo siempre se la pongo a usted medio al revés. Creo que hay una combinación, porque es posible que esos muchachos que están de vacaciones no logran que en ese momento sus padres estén de vacaciones. Ahora, en el trabajo donde yo me desenvuelvo, puedo hacer un rejuego de tal manera que puedo cambiar el horario de trabajo. Entonces, yo ahora en la mañana me quedo más dedicándole tiempo a ellos, saliendo a conocer algunos lugares, a leer en la mañana con ellos ahí en la casa, a jugar con ellos. Y ya luego entonces mi esposa, que se incorpora en la tarde, también le dedica tiempo. Porque a veces nosotros, ¿qué hacemos? Que le dan vacaciones a los muchachos, entonces los padres vemos que eso es un problema. No sabemos qué hacer con ellos. Usted usa una palabra clave, leer con ellos y ponerlo a leer. Eso es fundamental para culturizar a los niños en su formación. Y entonces yo le diría, si no tiene en su casa, consígase La Edad de Oro de José Martí. Yo debo tenerla porque tengo la obra completa, pero eso es una joya para los niños. Yo he traído de Cuba 15 o 20 ejemplares de La Edad de Oro en diferentes momentos, y todo lo voy regalando. Espero que a quienes se lo he regalado le hayan dado el uso correcto, el uso positivo. Y creo que este es un tiempo muy propicio en una sociedad donde la gente cada vez lee menos, donde vamos a nivel de los barrios y de las comunidades, vemos cómo va creciendo lo que son las bancas, lo que son los licores top, los colmadones. Sin lectura no hay que Sin embargo, las librerías están cerrando, como que una contradicción. Entonces creo que aprovechar este tiempo de vacaciones para motivar, es un compromiso de los padres, a que nuestros hijos puedan leer con ellos. Mire, cuando las librerías están cerrando, cuando la agricultura va desapareciendo, cuando nuestra gente del campo, del medio rural, van migrando hacia las ciudades y engrosando cinturones de miseria, entonces el país se va cayendo a pedazos. Esos hechos, esos indicadores, librerías cerrando, la gente migrando del campo, de las comunidades rurales, y van fortaleciendo o haciendo crecer los cinturones de miseria en las ciudades. Entonces esos son signos claros de preocupación para los hombres y las mujeres que dirigen el país. Y no me refiero tan solo a los políticos, a los que están en el Palacio Nacional, a los que están en el Congreso Nacional, a los que están en los ayuntamientos, a los que dirigen iglesias, no importa la denominación, a los que estamos en los medios de comunicación. Y digamos que si se pudiera hablar de la clase pensante o de los sectores pensantes de una sociedad, debe eso llamarnos a hondas reflexiones y a tomar decisiones para revertir esas cosas. Solo con la lectura, con el estudio, puede crecer una sociedad. Solo así
y entonces son elementos que están ahí, que salen solos para obligarnos, para llevarnos a profundas reflexiones. Y creo que desde el compromiso que tenemos en estos espacios, en este caso Voz para el Cambio, es motivar eso, es motivar a que los amigos televidentes que están ahí, que ahora tienen en su casa sus niños de vacaciones, cómo aprovechar ese momento, que sea de calidad, que sea de ternura, de amor, de escucha, de sentarse al lado de sus hijos con un buen libro, un libro de poesía, de cuentos, de leer la historia, para que ese niño, ese jovencito, ese adolescente pueda ir como escudriñando, conociendo poco a poco todo lo que es la parte cultural de dónde viene, de quién es, hacia dónde va, cómo hacer esa construcción colectiva como sujeto social, pero sobre todo también desde esa parte del valor que tiene la familia a la hora de darle esas oportunidades, ese contexto para que esos niños y esas niñas vayan creciendo y recibiendo el pan de la enseñanza, pero sobre todo también que sea parte de una vivencia de lo que hacemos, lo que somos, y que nosotros al mismo tiempo nos convertimos en referente para ellos. Y creo que eso es. Pero en el caso suyo y de Tagore, que tienen dos varoncitos, la educación en tiempo de verano, que incluye el paseo, la visita a lugares históricos, a lugares de entretenimiento, pero que al propio tiempo son educativos. Entiéndase, zoológico, botánico, los Tres Ojos, además de ir a Bonao, al río, sí, ¿no? Porque eso es fundamental, ir a la playa un día, 2 días en este verano, la lectura. Ir al cine para ver una película. Pero también, ojo Martín, ojo Sebastián, hay que tomar la escoba para barrer, hay que tomar el suape para, ¿verdad?, limpiar, hay que fregar, hay que aprender a pelar la yuca, pelar los plátanos. Ya estamos para eso, Martín y Sebastián, y con esto doy el mensaje a todos los padres de que el verano, el proceso de educación tiene que ser integral. No es solo leer, no es solo pasear. También si aprendemos a hacer cosas en la casa, porque esta educación hogareña debe ser para todos. Claro. Y en el caso de ustedes mucho más, que solo tienen 2 varones. Claro. Arreglar la habitación. Y que ya la hembra se quedó, ya la hembra no viene. Ya ustedes cerraron la fábrica. Ya nos quedamos. Entonces, agréguele eso, arreglar la habitación. Ahí. Se tiró de la cama, hay que arreglar la cama, hay que tener los zapatos en orden, la ropa sucia va a un lugar determinado, porque esa manera de vivir, de crecer, es organización, y organización es crecimiento. Claro, todo el tema de la disciplina, hay que tener disciplina. Si uno no se organiza de esa construcción, de ese proyecto de vida que empieza de pequeño, va construyendo eso que vamos haciendo, que vamos moldeando. Eso es lo que vamos a reflejar en un futuro, de cómo ser ya en la adultez, con cierta madurez, de tal manera que la persona pueda tener las cosas más fácil, pueda comprender el mundo, la sociedad, una cosmovisión del mundo diferente, y más desde una sociedad como la que tenemos, que vivimos en unas interrelaciones, pero sobre todo que tiene que ver con todo lo que es el mundo globalizado, que nos permite a nosotros entonces de saber cómo tenemos que comportarnos fuera del hogar, fuera de la escuela, fuera de nuestros barrios, porque la conducta, la formación desde ese perfil, para el mismo tiempo de una construcción de ciudadanía, desde los valores, pero sobre todo también del respeto a los derechos humanos, donde mis derechos terminan, empiezan los derechos de los otros. Entonces, cómo poner límite muchas veces a nuestro comportamiento, a nuestra manera de pensar, de actuar, de tal manera de saber que en lo que estamos es una patria grande, chica pero grande a la vez, que no depende solamente de mí, pero sí en esas pequeñas acciones que podemos realizar, que podemos hacer, que es fruto siempre de la formación que te han dado en tus padres, en las escuelas, en el contexto familiar, en el vecindario. Eso es lo que tú reflejas luego. Ahí está ese perfil, esa construcción. Entonces cada uno, cuando nos vemos en el compromiso que tenemos de tener buenos ciudadanos y ciudadanas, a partir de la formación que vamos dando a nuestros hijos, entonces ahí entra la responsabilidad. Y ahí es la pregunta, ¿qué estamos haciendo nosotros? Desde la formación, desde el acompañamiento, desde nuestro accionar, para poder tener en nuestro país, en nuestra sociedad, mejores ciudadanos y honrados ciudadanos. Usted habla de la patria grande. Cuando yo pienso en una patria grande,
sobre todo ubicado en mi propio contexto de ser un ente nacional de un país pequeño en términos geográficos, en términos de territorio, de un país que es una isla, y entonces una isla en años anteriores, 20, 30, 40 años atrás, una isla era como un territorio que pudiera constituir una nación, y por ser isla, entonces como que estaba aislada porque sus contactos con el mundo exterior eran muy limitados, y entonces eso era un marco de mucho constreñimiento para el desarrollo sociopolítico, cultural y hasta económico, y de darse incluso a conocer y de tener ese contacto con el mundo exterior. Sin embargo, hoy, con el tema de las redes, de la informática, de que somos una aldea global, de la interconexión, ya eso no importa tanto el ser una isla, porque hoy estamos interconectados con el mundo. Ahora, la grandeza de una nación no necesariamente está dada en función de su extensión territorial o de sus potencialidades o de su potencial o de su capacidad económica. Una nación siendo pequeña en territorio y hasta en población, puede ser efectivamente grande a partir de la cohesión social y cultural de sus pobladores, de sus ciudadanos, de la calidad de sus ciudadanos y de cómo ellos asuman la noción de patria, su propia identidad, la fortaleza cultural. Una nación puede tener 2, 3, 5, 10, 15 millones de habitantes y tener una identidad tan fuerte, tan arraigada en su propio seno y en la comunidad internacional, que eso mismo la haga grande. De cómo esos ciudadanos asumen su soberanía, pero asumen también su interconexión cultural con el resto del mundo. Entonces eso le puede dar también una imagen y una fuerza espiritual, una fuerza identitaria de grandeza. Yo pienso siempre en la grandeza de Cuba, que está en función de esos valores, de su desarrollo cultural y hasta de su cubanía. Entonces eso es importante. Entonces a esto lo quiero conectar con un elemento. Aquí hablamos de Martín, de Sebastián, que es el caso suyo, pero si eso podemos extrapolarlo a los dominicanos, a las dominicanas, que por diferentes circunstancias o razones radican en el exterior desde hace un año, 15, 20, 40, 50 años, cómo ellos pudieran o debieran inculcarle a su descendencia allí en España, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en cualquier rincón del planeta, los valores de patria, los símbolos de su patria, la gastronomía de su patria, el idioma, la costumbre, la música, el sentido de la vecindad, de la familiaridad con que aquí hemos ido construyendo esta patria nuestra. Eso también contribuye a hacer la patria grande, porque independientemente de que los hijos de los dominicanos nazcan en un tercer territorio, pero si son criados, formados, educados en los valores de nuestra patria, independientemente de que asuman los valores de aquella patria donde le tocó nacer e ir creciendo, e ir interactuando con los niños, con las niñas de aquella sociedad, pero si al propio tiempo los dominicanos, los nuestros, van criando, formando a sus hijos en estos valores nuestros, entonces podemos tener una patria grande independientemente de que seamos pequeños en territorio y de que seamos no tan grandes en población, de que seamos no tan grandes en potencial económico, pero si logramos construir dominicanos aún en el exterior y los que estamos acá, en esos valores, en esos principios, en esa espiritualidad del ser dominicano, porque el dominicano es más que merengue, es más que una bandera tricolor, que es la bandera más hermosa del mundo, pero el dominicano es también su propio idioma. Y ahora que estoy conectado con muchos de mis compañeros de estudio de la promoción Loyola 1980 Dajabón, que a diario estamos conversando, por ejemplo, Julio Aníbal Valerio, que fue mi compañero de aula durante 4 años, juntos, pegados el uno al otro durante los 4 años por los apellidos, yo Torres y él Valerio, es decir, nunca nos separamos los 4 años. Me dice, y nos dice al grupo, a la promoción, ahora yo no hablo correctamente el español, pero tampoco hablo correctamente el inglés. Entonces, ahí vamos entrando en una situación
que no nos ayuda, que no nos ayuda. Entonces hay que retomar esos principios, esos valores, esa cultura para construir una patria grande día a día. Me aproveché del concepto que usted utilizó para aquí sobre la marcha construir esta reflexión, que no se agota, por supuesto. Y eso que usted apunta, don Alfonso, tiene tanto sentido. Nosotros que tenemos amigos y amigas que viven fuera del país, que han tenido que emigrar por el tema de mejoría, por el tema de estudio económico, vemos cuando estamos claros de cuál es el rol nuestro como padres a la hora de acompañar los procesos de aprendizaje, de formación, de enseñar a nuestros hijos lo que es la cultura, uno puede ver una diferencia pero grande cuando familias que sí toman el tema de lo que es la identidad, lo que es la cultura del país, que inculcan a sus hijos de no olvidar eso, de poder, que aunque viven fuera del país, pero siempre de saber de dónde vienen, y todo lo que es la comida, el arte, todo eso. Y cuando vemos otra familia que a veces por la formación no le interesa, no ve lo importante que es eso, ¿qué pasa? Que muchas veces entonces en esos hijos ya que viven fuera, tú te das cuenta del comportamiento, tú te das cuenta la manera de cómo tratar a los dominicanos, tú ves la manera de cómo hablar de su país, tú ves la manera de cómo se integran, de cómo hacen el esfuerzo de visitar el país, de poder resaltar lo propio, lo suyo. Sin embargo, hay otros que en el camino lo perdemos, de tal manera que ni le interesa la patria, ni le interesa el país, ni le interesa la cultura, pero luego esas personas se crían, se forman con unos vacíos de identidad que al final ni son de allá ni son de acá. Entonces, yo creo que no es que tenemos que decir, no, ahora yo voy con esto, sino cómo hacer un híbrido de tal manera que en esa construcción de sujeto que ya nació fuera, pero que sus padres son dominicanos, cómo desde ahí poder hacer entender a ellos que es necesario poder trabajar con sus hijos, que no pierda el idioma, porque el idioma es un tema muy importante a la hora de retomar y de identificarse con esa identidad de dominicano. Entonces, a veces, yo tengo un sobrino que mi hermana se lo llevó a chiquitico de 2 años. Y hace 2 años, ya después de 18 años, vino al país. Y, don Alfonso, qué pena me dio que el muchacho no sabe hablar español. Que el muchacho, ¿cómo es posible que... Y eso, que ese muchacho ni siquiera era hijo de un alemán, sino de otro dominicano. Y mi hermana, ahora perdió el idioma, mi hermana no le enseñó nada cultural. Y lo que tenemos es un alemán aquí, un dominicano alemán, pero que no entiende nada de lo que es el país. Y eso para mí fue muy duro. La suerte que vino por 6 meses porque él necesitaba tener ese contacto con su identidad por parte de su mamá que no la conocía. Y duró 6 meses aquí. En esos 6 meses que aprender el idioma, conocer la familia, visitar la isla, el país, para que vea que de dónde viene, lo bello que es eso. Y ese muchacho se fue, Brian, se fue contentísimo para Alemania. Y ahora cada 2 años viene a su país conectando con sus raíces, cosa que se le negó. Entonces creo que es bueno ver esa parte del compromiso que tenemos los padres que vivimos fuera, que llevamos a nuestros hijos pequeños, nacieron allá, de poder inculcar y enseñarles lo que es la cultura dominicana. Usted apunta un elemento bajo el nombre del idioma. Yo usaría un concepto quizás más amplio, pero relacionado, la lengua. Por eso el eslogan de la Academia de la Lengua es: la lengua es la patria. Es decir, el idioma, la lengua, la manera de hablar es un elemento fundamental para identificar la nacionalidad, la ciudadanía. Entonces eso es fundamental. Aquí Hayden Carrón, miren que ahora pronuncio bien el nombre, cuando lo tenía aquí no lo podía pronunciar, habló de este tipo de ciudadanos que siendo dominicanos se fueron a Estados Unidos, o que efectivamente se fueron pequeños, y otros que se fueron un poquito ya adolescentes. Y entonces él habla de el Spanglish, fue que dijo algo así, como que un español con el inglés. Es como si fuera una mezcla de los dos idiomas.
Pero ni uno ni el otro. Ninguno ni el otro. Yo no pude abordar todo esto con Haydn porque quedamos que volvía. Sí. Yo pensé que no se iba tan rápido, pero finalmente se fue ese lunes siguiente y quedó de volver. O sea, cuando Haydn vuelva es un tema de conversación para nosotros, porque eso es interesante conversarlo. Y más él que da idioma, el español, pero también cultura caribeña. Cultura caribeña. En esto, los dominicanos que se fueron ya jóvenes, 18, 20, 24 años, incluso con una profesión técnica, con un nivel a veces de principio universitario, que no terminaron la carrera y tuvieron que irse por alguna razón, terminan perdiendo la escritura correcta en el español. Lo hablan más o menos bien. Si es un sanjuanero, puede que meta la R, si es un cibaeño, puede que meta la I, y si es de la capital, puede que raye ahí la L, y lo hablan más o menos bien, pero en la escritura pierden mucho. Y hoy, con el tema de las redes sociales y cómo la gente escribe rápido por ahí, nuestros jóvenes van perdiendo la corrección en la escritura del idioma, porque entonces empiezan a unas abreviaturas y el ser humano es lo que se acostumbra a hacer, porque usted se acostumbra a escribir así, rápido y sin la corrección debida, sin el cuidado debido, sin el pensamiento debido. Entonces va a terminar a hacer eso, porque la personalidad es una construcción. Recuerde que dicen que el hábito hace al monje. No. Entonces la costumbre es ley, la costumbre hace ley. Entonces los muchachos y los padres deben acostumbrarse a escribir correctamente. Digo los padres para que estén observando a los hijos y procurar de que vayan escribiendo correctamente siempre, porque se habitúan a un tipo de escritura coloquial, rápida, lo que le impulsan por las redes para conectarse, y al final no van a escribir correctamente el idioma, el español como tal. Y reitero, la lengua es la patria. Por eso que ahí vemos la importancia de lo que son los padres en ese acompañamiento con los hijos, hasta en eso, de cómo sentarse con ellos, a leer, a escribir, a revisarle. Yo tengo el amigo Neri Tavera, que fue a hacer un doctorado en Alemania, se casó allá, tiene un niño de la edad de Sebastián, tienen 1 año que viven en el país, y el hijo de él más, es increíble, es uno de los muchachos meritorios en su escuela. Pero adivinen que también le lleva él tabla a los muchachos, que no vivió en el país ahora que tiene 1 año, en el tema de cómo escribe, de cómo lee, porque su papá se empeñó, Neri Tavera se empeñó en enseñarle el idioma, la lengua, de cómo se escribe, de cómo se habla, de cómo se pronuncia. Entonces eso es fruto del compromiso que tenemos. ¿Y el acento que él tiene? Tú lo escuchas hablar, cuando habla en español tiene su acento bien como con la lengua, pero cuando habla en alemán tiene su acento alemán, así domina los 2 idiomas de manera perfecta, porque su mamá y su país le enseñó su idioma y Neri le enseñó el español. Tiene bien su acento. El acento del tiempo nos manda a una pausa. Vamos a una pausa, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa,